El mundo mira a Bolivia. Muy buenas noches a todos y todas. Y en esta oportunidad nos iremos dentro de lo que es ese mundo que mira a Bolivia, a nuestra América, pero América Central. Y justamente vamos a visitar a uno de los países, o el más chiquito de todos. Un país que es difícil también incluso localizarlo en este globo terráqueo. Procuraremos ampliarlo en el mapa mundi. Un país que apenas tiene 20.000 kilómetros cuadrados, pero con una población de unos 7 millones de habitantes. Es, por tanto, también una de las naciones más densas. Estaremos hablando de El Salvador, porque si recordamos, anoche decíamos que habían asesinado en ese país a un gran arzobispo, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y queríamos, por tanto, pasar estos países de América Central para darnos a conocer lo que significó esa convulsa historia que vivió entre los años 70 hasta el 2010 y que incluso siguen algunos de ellos, como actualmente en El Salvador, donde recientemente ha habido elecciones. Ganó el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y, sin embargo, la derecha no estaba contenta. Tuvo que haber una segunda vuelta, un segundo recuento, y tampoco acaba de estar contenta. La derecha parece que no se contenta cuando va ganando la izquierda latinoamericana. Hablaremos, por tanto, de ese país que decimos el más pequeño de Centroamérica, 20.000 kilómetros cuadrados, y que en nuestro continente latinoamericano, más concretamente en Centroamérica, se ubica, y ahí encontramos a El Salvador. Un pequeño país que tiene también límites con el océano, está bañado por el océano Pacífico, está bañado por el mar, y además tiene otros vecinos también que le rodean, y hace también, por tanto, que El Salvador se convierte un poco en el centro de luchas, de intereses comerciales, intereses militares, en una época sobre todo, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de otras naciones. Veamos qué es El Salvador. Ubicada en América Central y conocido como el país de los volcanes, la República de El Salvador cuenta con una extensión territorial de solo 20.742 kilómetros cuadrados, motivo por el cual es considerada el pulgarcito de América. En su pequeño territorio habitan más de 7 millones de habitantes de habla española y nahuá, esta última la lengua nativa propia de la época precolonial. El alto índice de densidad poblacional de este país mesoamericano hace que sea la más elevada de todo el continente americano. Una vez se independiza de la colonia española desde 1821 y tras la unificación entre provincias lograda en 1824, El Salvador trabajó para consolidar su constitución política, que se implantó desde 1983. Desde entonces, el sistema político es pluralista y su administración territorial se divide en departamentos que son dirigidos por un gobernador elegido por el Poder Ejecutivo. Su capital, San Salvador, al igual que los demás departamentos, está marcado por ciclos históricos de producción y explotación agrícola como ser el añil, café y algodón, lo que ocasionó una deforestación irreversible en el territorio salvadoreño, dejándolo propenso y susceptibles a fenómenos naturales que provocan deslizamientos de tierras, inundaciones y pérdida de suelo fértil. La actividad económica dio un gran salto desde que El Salvador fue el primer país en firmar e implementar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El pulgarcito de América, decían a El Salvador. Y cuando pensamos en El Salvador, pensamos también en ese conjunto que ha sido denominado un poco despectivamente por los países del norte como las repúblicas bananeras,
un conjunto de naciones que viven de la agricultura, el banano, el café, el maíz, y que exportan hacia el norte, a los Estados Unidos y también a Europa. De ahí que ese país, que ha vivido así siempre en la explotación y en el trabajo a los campesinos para producir más y vender a los países del norte, ha tenido también grandes momentos de lucha, grandes momentos de querer reivindicarse y dejar de depender de otras naciones. Por ello es que hacia 1920 uno de los grandes ideólogos y luchadores de El Salvador, hablamos del Farabundo Martí, el gran líder también del Partido Comunista, abogado él, luchador, hombre de cultura, pero también de armas. Farabundo Martí comenzó a organizar a un grupo de ciudadanos salvadoreños que no estaban de acuerdo con ese sistema que les imponían y que pretendían liberarse cada vez más. A Farabundo Martí lo apresaron, lo juzgaron, lo fusilaron en el año 1932, pero la semilla que él había sembrado quedó en El Salvador y después de su muerte se fundó un grupo, un partido, un sector llamado el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Ellos serían los que empezarían la lucha también cada vez más fuerte por la emancipación de estos pueblos. Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el frente que decíamos ha ganado actualmente a las elecciones y que accederá al poder después ya de una larga época de guerra, de lucha sangrienta. Y ahora por las urnas también está gobernando El Salvador. A partir de 1980, hechos como el descontento de la población por la forma de gobernar de los militares, la intensificación del terrorismo de Estado, la renuncia de los elementos democráticos de la Junta Revolucionaria de Gobierno y principalmente el asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, precipitaron y desencadenaron en una guerra civil que duró 12 años y que cobró la vida de más de 75,000 personas, entre muertos y desaparecidos. Los actores de este hecho histórico fueron, por un lado, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, integrada principalmente por organizaciones político-militares, y por el Partido Comunista de El Salvador, y por otro, el gobierno de turno, Partido Demócrata Cristiano, y las Fuerzas Armadas salvadoreñas. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue catalogado de insurgente al desarrollar una estrategia bajo el lema resistir, desarrollarse y avanzar, que consistía en consolidar la organización del ejército guerrillero y el desarrollo de una política diplomática. La Fuerza Armada, por su parte, enfrentaba el reto de transformarse rápidamente de un viejo ejército convencional y represivo en una potente maquinaria de guerra irregular. Como estamos viendo, El Salvador es un país que nos atrae, que nos mueve a pensar y a reflexionar sobre lo que significaría esa lucha por esa liberación de los pueblos. Decíamos que el fundador, el inspirador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ese movimiento, fue asesinado en 1932, pero el pueblo, el campesinado, seguía también con la misma idea, con el mismo deseo del líder asesinado. Y por ello es que poco a poco se fueron organizando para reclamar sus derechos, mientras que el ejército, que era el que sustentaba a los presidentes hasta 1980, el ejército fue también peleando y asesinando a muchos miles de campesinos. Nos acaban de dar la cifra de 75,000 muertos en El Salvador, pero mucho más también, mucho más trágico era el hecho de las familias desterradas que tenían que escapar, que los que podían se asilaban en Guatemala, huían a otras naciones.
fue como la debacle también económica y humana. En medio de todo ese conjunto de lucha, yo diría que había dos hechos que destacaban. Uno, la comunicación. La radio siempre ha sido un gran medio para informar y comunicar y transmitir mensajes. Y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí organizó una emisora llamada Radio Venceremos. Interesante ver que esa Radio Venceremos no tenía un estudio fijo en la ciudad, porque sabían que podía ser asaltado el estudio por los militares y que les destruirían los equipos. Entonces tuvieron la gran ingeniosidad y el gran valor de poner un pequeño transmisor para su emisora en una mochila, y cada día iban caminando los encargados de la emisora con, digamos, Radio Venceremos a cuestas. Ahí sí se podía decir como la tortuga que va también con su casita encima. Durante 12 años que duró esa guerra entre los militares apoyados y financiados por militares de Estados Unidos y el pueblo salvadoreño, en esos 12 años nunca pudieron localizar a la radio, no pudieron destruirla. Y como decíamos además, El Salvador es un país muy pequeño, y es que allá no peleaban soldados pagados, sino que eran campesinos, familias humildes, todos ellos los que se organizaban. Radio Venceremos es un ejemplo de ello, y Monseñor Salvador Romero también, pero de ello hablaremos después de una breve pausa.